Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas tardes a todos. Os podéis ir sentando. Vamos a comenzar la charla. Antes de presentar al ponente, no soy yo quien me presente, voy a presentaros al director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Estos seminarios y ponentes están dentro de lo que se llama SPENFIC, Seminario de Física y Química, que se asigna al Departamento de Química Física Aplicada, pero también de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, todos los estudiantes que estéis aquí, al final nos paséis el nombre para que os incluyamos como que habéis asistido a esta charla. Además, otro de los requisitos es que los que os matriculéis podéis solicitar un crédito y además tenemos los vídeos grabados. Esta misma charla se va a grabar, entonces podéis verlo en el canal YouTube de la Autónoma de la Facultad de Ciencias y todos aquellos que no seáis estudiantes también, para que podáis utilizarlos para vuestra docencia, si es necesario. El caso es que habrá un crédito por los seminarios y un crédito por el simposio. Habrá un simposio en la última semana de junio, que se anunciará a tiempo, y está pensado también para que los estudiantes de doctorado de la escuela puedan presentar una comunicación previa selección y un póster todos los que quieran. Entonces, se incorporarán al simposio del Departamento de Química y Física. Bueno, pues sin más preámbulos, presento a Miguel Remacha, el director de la escuela, que os va a dedicar unas palabras. Miguel, adelante. Gracias, Juan Carlos, por pocas palabras, que el protagonismo lo tiene que tener y la charla que nos va a contar sobre el blog. No me va a quedar un rato para que me ponga esta día de la situación del presente y del futuro. Y bueno, Juan Carlos me había invitado ya en los seminarios anteriores de octubre y de septiembre de venir un poco a acompañaros por lo menos algún día, pero no estoy completamente impotente por operaciones diversas y mira que tengáis un seminario que pueda acercarme, me acerco. Que bueno, me quería un poco estar aquí es para poner esto también en contexto de lo que es el programa de doctorado y lo que es la escuela de doctorado. Claro, la escuela de doctorado muchas veces la tenemos como una unidad administrativa en la que hay que matricularse, pero no van a matricular cada año, en la que cuando quiere ver la tesis se pone pega con toda la documentación, toda la burocracia. Esa es una parte, esa es la parte administrativa de la escuela. Pero desde el año 2015, digamos que los programas de doctorado no son entidades que están por ahí volando por ningún sitio, autónomas, completamente independientes, sino que se transfirieron desde las facultades, que hasta el 2015 estaban en las facultades, digamos que se transfirió todas las competencias relacionadas con el doctorado a la escuela de doctorado. Y entre las competencias está lo de la matrícula, lo de la tutela, lo de todas las historias de sigma, es verdad, que es la parte más fea, si queréis, porque es la administración. Pero también está toda la otra parte que es regulada por este Real Decreto que tanto conocemos, en 99-2011, en lo que obliga a que las universidades, a través de la propia escuela comunidad y a través de cada uno de sus programas de doctorado y a través de todo aquel que se sienta parte de la escuela, hacer actividades que contribuyan a la formación de nuestros doctorandos, de nuestra doctoranda como investigadores y como pues, de alguna forma en el futuro dentro de los institutos. Pues en este sentido, decir que la escuela de doctorado no son los 4 administrativos o 12 administrativos que están allí en el centro de estudios de posgrado. La escuela de doctorado somos el equipo de dirección, es Estepas, pero sois todos los estudiantes, todos los doctorados y doctorandas que estáis haciendo la tesis, sois de la escuela de doctorado. Todos los directores de tesis que estáis aquí, sois también parte de la escuela de doctorado. En tanto en cuanto se está dirigiendo una tesis, uno no es profesor solo de la Facultad de Ciencias, soy de la Facultad de Ciencias porque da las clases de grado, da las clases de máster, está haciendo investigación en la Facultad de Ciencias, porque las instalaciones son de la facultad. Pero en tanto en cuanto somos directores o tutores de tesis, somos también de escuela de doctorado. O sea, no tenemos que tener la idea de que la escuela de doctorado es un ente, es una unidad que está ahí, nada más. Sino que todos nos sintamos parte de ella. Esto pues un poco, cuando empiezo a buscarlo, y cuando me da clase, cuando me parece para que todos nos sintamos, que no tengamos a la escuela como... Entonces, pues este tipo de actividades se pone en la escuela, organizamos actividades transversales, pues de competencias, pues, digamos, de aspectos de ética, de comunicación, pero, digamos, también, eso sí, en comunidades transversales, que también se organizan cosas como se través de ayuda psicológica para cuando alguno tiene problemas a través de la unidad de PPA. Es decir, que se hacen cosas, se hacen actividades que se organizan, no sé si el año pasado estuviste en la semana del doctorado, no sé si estuvo. ¿Por qué? Porque intentamos que además de estar cada uno en su laboratorio haciendo la tesis con su director,
eso es la labor fundamental de la tesis, no tenemos que ignorarlo, porque también que haya un poco un sentimiento de que esto es un colectivo en la universidad. Soy 4.000 estudiantes en la universidad haciendo el doctorado, pero hay más del 10% del total de los estudiantes. En total soy 30.000, soy casi el 12, el 13% de los estudiantes de la universidad que estáis haciendo el doctorado. Y sin embargo, como cada uno está en su laboratorio, por parte de nadie. Entonces, de lo que se trata es de que tengáis también sentimiento de un colectivo, de que tenéis cosas en común, aparte de que lo individual de la tesis de cada uno tenéis cosas en común, tenéis problemas comunes. Entonces, siempre se buscan foros en los que podéis comunicaros, no solo con los mismos programas, sino con programas similares y con programas que no tengan nada que ver, porque siempre se aprende del programa de humanidades, de sociales, de ciencias de la salud. Siempre se aprenden cosas también en lo común y en lo distinto. Entonces, cuando esta iniciativa, digamos, no es específica, sino que está abierta, así un poco todos los programas de física, de química, de la facultad, cuando todo el mundo propuso el año pasado, pues encantado, porque encajaba perfectamente con este espíritu de formación, en este caso más de formación especializada, no hablamos de formación transversal específica, pero bueno, después de lo que está dirigido a varios programas de doctorado, podemos interpretar también que es transversal. Y bueno, pues aunque ha sido el tercer seminario, como ha dicho Juan Carlos, vais a tener muchos más seminarios. Hemos intentado organizarlo como curso para que quede gozar del curso, del documento de actividades, de participación, después todas las evaluaciones anuales que tenéis y otras cosas. Y que cualquier sugerencia que tengáis en cuanto al crecimiento y actividades formativas, hacernoslas llegar, para que sepamos exactamente qué necesidades tenéis. Si tenéis así alguna cosa que os falte o que hayáis hecho de menos, bueno, pues vamos a intentar ayudar por ayudaros lo posible, y esto vale tanto para los doctorandos como para sus directores. O sea, cualquier sugerencia es bienvenida si se trata de mejorar y contribuir a potenciar el doctorado en la universidad. La universidad, entendiendo como parte de la universidad, los doctorandos que estáis haciendo la tesis en los centros de CSIC con los que estamos asociados, que me consta, seguro, algunos que con el CSIC, seguro que hay más de uno que está haciendo la tesis en el CSIC. La cosa es, lo que estáis en necesidad de hacer la tesis, os tenéis que sentir también parte de la escuela de doctorado de la autónoma. O sea, de alguna forma sois universidad autónoma también, con los derechos que eso confiere, pocos son muchos, pero algún derecho confiere por ser de la universidad. Y no me quedo un ratillo también a escuchar a Sergio y a los participantes. Pues muchas gracias, Irene. Muchas gracias. Y bueno, ahora Pilar Con, que es profesora de nuestro departamento de Química Física Aplicada, que va a presentar a Sergio, que nos va a dar una charla. Estudió aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, se licenció en Química y hizo su doctorado también en la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Él es profesor de investigación actualmente y pertenece o forma parte del grupo de Energía y Química Sostenible. Sus líneas de investigación están enfocados en temas de energía y recursos energéticos, y en concreto él ha trabajado y sigue trabajando producción catalítica y purificación y almacenamiento de hidrógeno, síntesis catalítica de combustibles limpios, hidrotratamiento hidroformado de fracciones de petróleo y pilas de combustible. Él disfruta de varios proyectos europeos en la temática que vamos a tratar hoy y bueno, tenemos el gusto de ya darle la palabra para que nos hable sobre el papel del hidrógeno renovable en un escenario de. Bueno, pues muchas gracias primero a la universidad por invitarme a dar esta charla. No sé si a Pilar, que es la que lo propuso y me pilló en horas bajas, le dije que sí, que no suelo hacerlo, pero ya que lo estamos haciendo, de verdad que estoy encantado de dar esta charla. Cuando me pidieron un título, pues vine con este título, el papel del hidrógeno, que es algo como muy actual en la sociedad, en el sector energético. Y bueno, viendo la charla espero que se haya ajustado a lo que queríamos hablar. Bueno, brevemente esto es de lo que voy a hablar. Voy a empezar pues, sí, con una presentación, aunque me ha presentado. Bueno, yo soy Sergio Rojas, trabajo en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC, pero mi vida ha estado ligada al campus de la Universidad Autónoma desde el año 88, o sea, llevo más de la mitad de mi vida por aquí. Soy uno de los clásicos que andan por este campus. Vale, hice la licenciatura en Química Física en Electroquímica, porque me dijeron que ahí había mucho trabajo una vez que acababas, cosa que fue mentira. Entonces, Tudor no sé qué le pasó, pero no estaba contratando y reenfoqué mi carrera, empecé a hacer una
tesinas de licenciatura con Pilar, trabajando en polímeros conductores para la electroxidación de alcoholes en pilas de combustible. Y eso fue en el año 93-95, más o menos, en esas fechas. Y desde entonces he ido trabajando en esa línea. En el 95 ya por fin encontré quien me pagara por mi talento y fue en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica para hacer una tesis en un tema totalmente distinto, catálisis homogénea, pero que tiene una línea que sí es conductora, es hidrógeno y CO. ¿Qué podemos hacer con el hidrógeno y CO? Y una de las cosas que aprendimos a hacer, o que ya aprendí a hacer, es sintetizar estos catalizadores para hacer combustibles sintéticos líquidos, una reacción que se llama Fischer-Tropsch, no sé si la conocéis, pero a todo el mundo le encanta esa reacción, mucho más de la utilidad que luego quizás tenga, algo de eso veremos, pero siempre está, esta reacción más o menos siempre está en moda y siempre tiene interés. Así que por un lado trabajaba en electrocatálisis y por otro en catálisis heterogénea tradicional, en dos temas que no tenían absolutamente nada que ver. Poca gente encontraréis de verdad, y no por nada que trabaje en estas dos cosas y siga haciéndolo, y las curiosidades de la vida ha hecho que todos estos temas ahora mismo, como veremos, estén convergiendo, cosa para mi propia sorpresa. Bueno, realizaciones tanto por doctorado en KTH Estocolmo, y ahora, bueno, pues trabajo en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, el CSIC, en estas dos líneas, electrocatálisis, para cosas de energía, pilas de combustible, electrolizadores, vamos cambiando según van los proyectos, o sea, el dinero. Cuando hay dinero en pilas, hacemos pilas, y cuando hay dinero en electrocatálisis para hidrógeno, hacemos electrocatálisis para hidrógeno. No somos muy originales, pero es lo que hacemos. Y en combustibles sintéticos líquidos, y en la unión de estas dos líneas, que es algo que se llama electrofuels, que son combustibles muy parecidos a los que trabajamos normalmente, pero que van a tener gran importancia en el sector energético. ¿Vale? Y yo lo que hago dentro de ese instituto, que somos un grupo grande, tampoco voy a entrar en muchas historias, es desarrollar catalizadores y procesos catalíticos. Aquí la importancia es el catalizador o el electrocatalizador. Y eso es lo que nosotros, en nuestro grupo, y en general en todo el instituto, desarrollamos. ¿Vale? Catalizadores para producción de hidrógeno, uso de hidrógeno, pilas de combustible, electrolizadores, y para combustibles sintéticos líquidos. Fischer-Tropsch, síntesis de metanol, síntesis de dimetiléter. ¿Vale? Y todo eso más o menos está relacionado en lo que viene a ser electrofuels, que tenemos los combustibles de aviación sostenible, los SAFs, que bueno, van a tener una importancia en este sector energético importante, pero todo está entroncado en el hidrógeno. Se llamará combustibles de aviación sintéticos, pero parte del hidrógeno y del hidrógeno renovable, como veremos más ahora a lo largo de la charla. Y toda esta charla, como todas estas tecnologías, vienen motivadas por una sola cosa, y es una necesidad de cambio producida por una crisis. Porque si eso no existe, nosotros seguimos quemando petróleo y gas natural y carbono, que es lo que hay y lo que es barato y lo que sabemos hacer. Así que o hay una necesidad de cambio o no lo hacemos. Y bueno, creo, y intentaré transmitiros, que esa necesidad de cambio está y cómo podemos abordar ese cambio, ¿vale? Y para saber cómo abordamos el cambio, tenemos que saber dónde estamos, que es que estamos donde empezamos, que es en combustibles fósiles, y los quemamos, ¿vale? Carbón, gas natural, petróleo, picos hacia arriba, picos hacia abajo, unos picos hacia abajo porque tenemos una pandemia y consumimos menos, picos hacia arriba en el 2022 porque la crisis de Rusia ha cortado el gas natural y tenemos que quemar más carbón que ensucia más. Estamos más o menos donde estábamos, con una aparición más o menos relevante de otro tipo de energías, nuclear o energías renovables. Pero bueno, mucho estábamos donde estábamos. ¿Y qué nos pasa al estar donde estábamos? Pues yo cuento la película un poco desde que yo me incorporo a ella, que no es que me haya incorporado a los 70, no soy tan mayor aunque lo parezca, pero sí esa consecuencia la he sufrido, ¿vale? La consecuencia del no tenemos gas, que hubo en los 70, con un corte de venta de petróleo por los países de la OPEP, circunstancias geopolíticas ajenas a la energía en sí mismo, petróleo había, solo que no se vendía, nos hace una crisis en la sociedad de los 70, ¿vale? O sea, una crisis importante, distintos países abordaron de distintas formas, pero que a nivel tecnológico se intentó resolver de varias formas. Una de ellas con Fischer-Tropsch, que os la introduzco aquí por primera vez. Una reacción en la que tenemos una cosa que se llama gas de síntesis, CO e hidrógeno, ¿vale? Porque aquí no se pensaba en nitrógeno renovable ni mucho menos, y nos da hidrocarburos de cadena lineal, cadena ramificada, depende cómo lo hagamos, y estos hidrocarburos tienen la propiedad de que en algunos casos, por ejemplo, cuando hagamos esta reacción, tenemos un diésel de muy elevada calidad, en principio. Podemos sustituir al diésel, al combustible líquido tradicional, con Fischer-Tropsch, ¿vale? Y eso se estudió en los 70, se intentó hacer y seguía en los 80-90 cuando yo me incorporé a esta investigación. ¿Y por qué se usaba esta reacción? Pues porque esta reacción de Fischer-Tropsch
que tiene un siglo prácticamente ya. En 1925, Fisher y Tropsch descubren que la hidrogenación de CO se puede hacer no solo para dar metano, sino para dar combustibles líquidos, hidrocarburos, que al final los hidrocarburos son combustibles. En solo 20 años, desde que descubren el laboratorio hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, ya tienen plantas en Alemania, nazi, y están produciendo combustibles sintéticos. ¿Vale? Con gran cantidad. ¿Pero qué motivaba eso? Una guerra. Motivaba una crisis, un escenario que tiraba de esa necesidad. ¿Vale? Es un proceso muy interesante, es caro, es contaminante, y los aliados, una vez que ganan la guerra, se llevan todas esas tecnologías a sus países, empiezan a hacer plantas, pero se empieza a encontrar petróleo, grandes cantidades de petróleo en Oriente Medio. Esa tecnología, fuera, eliminada, es muy cara, es mucho más barato que el petróleo. Pero a partir de finales de los 50, Sudáfrica, por motivos de nuevo geopolíticos, se llaman como quieras, por el apartheid en concreto, se encuentra que nadie le vende combustibles líquidos. Y tiene que producirlos. ¿Y cómo los produce? Mediante Fischer-Tropsch. ¿Vale? Y tiene las plantas de Fischer-Tropsch, bueno, las más tradicionales, no las más grandes, ¿vale? Pero fuera de eso, esta tecnología, no hay necesidad de cambio. Tenemos un montón de petróleo, seguimos como estamos. ¿Qué pasa en los años 2000, a finales de los 90, en todo esto, a partir de ahí? Que tenemos otro motivo de disrupción o de crisis, que es las consideraciones medioambientales. Tenemos mucho petróleo, tenemos mucho gas natural, pero empezamos a ser conscientes de verdad del daño que puede estar causando en la sociedad. Necesitamos otro cambio. Ese cambio no nos puede ir a Fischer-Tropsch, o sí. Por ejemplo, para hacer combustibles líquidos. No puede ir a Fischer-Tropsch tradicional, porque Fischer-Tropsch es muy contaminante. Fischer-Tropsch sale del carbono, del gas natural. Es una reacción muy contaminante, pero lo queremos hacer desde la biomasa, ese gas de síntesis. Muchos estudios, yo mismo estamos trabajando en ellos, y más allá de planta piloto no ha pasado. ¿Qué otra solución se empieza a proponer en los años 2000? El hidrógeno. Pero el hidrógeno como accesorio a las pilas de combustible. ¿Vale? Todos los que hemos estado ahí, en el año 2005, 2006, las pilas de combustibles que iban a venir ya, que estaban. Según salgo del laboratorio me voy a comprar un coche de pila de combustible que ya están ahí. Y íbamos a hacer todo, coches, autobuses, dispositivos pequeños, submarinos, todo lo que se moviera iba a tener una pila de combustible. Esa era un poco, exagerando, aunque no mucho, la visión que había. Pilas de hidrógeno, pilas de alcoholes. El hidrógeno no se planteaba uno muy bien de dónde iba a venir. Había hidrógeno, iba a venir el hidrógeno. El centro era la pila y esto, pues más o menos fracasó. Este escenario no se ha cumplido tanto como se decía. Tampoco, como se dice, ¿eh? Hay muchos coches ya de pila de combustible y más que va a haber. ¿Vale? Cuando se ha cambiado el paradigma al hidrógeno como centro de este sistema, no a la pila de combustible. Seguimos avanzando y ¿qué es el siguiente elemento disruptor que ha pasado? Es la invasión de Ucrania por Rusia. ¿Vale? Eso ha causado una disrupción, o sea, ya el sistema venía total, sobre todo con lo de las crisis medioambientales, pero esto ha sido una disrupción total. ¿Vale? El precio del gas natural, que es siempre muy barato, ha crecido enormemente. Y eso ha generado desde tensiones de suministro, con luchas geopolíticas de yo te vuelo el Nord Stream, ahora yo te lo vendo licuado, esas luchas que no sabemos muy bien qué está pasando, pero lo que es seguro es que el precio se ha multiplicado por 4, por 5, ¿vale? Y que eso ha generado una inflación tremenda en los países del Occidente. Y el gran responsable de esa inflación está en barras verdes, sobre todo en la energía. ¿Vale? Y ahí ha habido un antes y un después. Y el antes ya estaba llegando el, venga, vamos a cambiar, ahora ha sido radical, como ya veremos. La Unión Europea ha dicho, cambiamos. Nos vamos de las fuentes de combustibles fósiles, vamos a renovables y vamos a hidrógeno. Y esto, bueno, lo veremos. Pero desde mi punto de vista, estos factores que al final son los que hay, o tenemos una crisis de precio por suministros o efectos medioambientales, estos no dejan de ser coyunturales. Pasan en un momento, en algún momento esto pasará, esperemos, cuanto antes mejor, y habrá otra vez gas natural. Pero este no pasa. El factor medioambiental es que cada vez es más agudo. Yo estoy seguro que no hace falta que lo diga aquí, pero es que yo me encuentro con gente que no es que sean negacionistas ni chalados, pero simplemente dicen que esto no es verdad. O sea, amigos con los que hablo, digo, ¿en serio? ¿Me decís que no vamos a un calentamiento? Yo ya no te digo los datos, ni el origen, ni nada, pero ¿no lo ves tú de cuando...? O sea, me quedo un poco sorprendido. Y luego están los datos, que son irrefutables. Seguimos emitiendo mucho CO2, van en aumento desde que se llevan tomando medidas. O sea, que siguen en aumento un 60% aumentados del 90, que es una pasada. Aún tomando medidas, ¿vale? El récord ha sido en 2021
y yo lo del 2022 lo tendría que comprobar, pero bueno, el récord lo tenemos en el 21. La concentración de CO2 en la atmósfera es de 416 partes por millón y subiendo, ¿vale? Ha subido en 6-7 años 16 partes por millón, que es mucho, y esa trayectoria nos lleva a un aumento de entre 2 y 3 grados centígrados de la temperatura respecto a los niveles preindustriales, y eso es un absoluto desastre, especialmente para algunos países que ya de por sí estamos tensionados por el calor. Igual en Rusia es una buena noticia. Rusia, cuando fue consciente del calentamiento global causado por los gases de efecto invernadero, empezó a emitir metano aposta para que se derritieran los polos y los barcos no tuvieran que dar la vuelta al mundo, para que pasaran por el norte de Rusia. O sea que el calentamiento global es global, pero a cada uno nos va a afectar de una manera. ¿Vale? Eso también es importante. Aquí, datos de este calentamiento. Datos de la EMET, que bueno, la gente también dice que la EMET se inventa las cosas, pero bueno, eso es que no sé. El último quinquenio y el último decenio, los más cálidos desde que hay registros. Y es que esto ya, o sea, realmente es que yo creo que la gente lo tiene que ver. ¿Vale? El año más cálido en Europa, el 2019. Es decir, hay un problema y es coyuntural y tenemos que atajarlo. Y solo con combustibles fósiles no lo vamos a poder atajar. Pero hay más problemas. Ese calentamiento, las muertes por contaminación del aire superan a las muertes por accidente de tráfico y muertes por Alzheimer combinadas. Y esto tiene un coste para la sanidad, todos estos problemas, de 7 billones de euros. Está cuantificado en dinero. Cuando solo a veces pensamos en dinero, es que esta tecnología es más barata, más cara. 7 billones. Habría que meterlos en algún punto de la ecuación. Y esto es a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel español. Aparte de la coyuntura actual, que tenemos una crisis con la guerra de Rusia y que está subiendo todos los precios, ¿vale? Así que este modelo no va muy bien, tenemos que cambiarlo. ¿Hacia dónde tenemos que cambiarlo? Hacia un uso de las energías renovables. Hay muchos modelos que nos dicen cómo tenemos que hacerlo, qué tendríamos que hacerlo para que esto cambiara, modelos de la Agencia Internacional de la Energía y de otras agencias. Pero bueno, para llegar a un escenario neto de 0 emisiones en 2050, y esto nos permitiría limitar la subida de temperatura a 1,5 grados, y el modelo actual que estamos, si os acordáis, está entre 2 y 3, o sea que eso ya es decir algo. Tenemos que cambiar el sector energético, porque es el sector con mayor responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer es pasar a energías renovables. Uno, no hacer más inversiones en combustibles fósiles. No abrir plantas de carbón, no abrir centrales térmicas de ciclo combinado, cosa que, por supuesto, no estamos haciendo. Se están abriendo más plantas de carbón y más plantas de ciclo combinado, ¿vale? Así que por ahí ya vamos mal. Y eso está teniendo una penalización en las emisiones. ¿Y qué es lo principal que tenemos que hacer? Por lo menos a corto plazo, electrificar con renovables. ¿Vale? Renovables que hace unos años también parecía que no iban a ningún sitio, que eran carísimas, que eso era imposible poner, esto era un timo, el timo de la estampita. Pues se ha demostrado que a corto plazo, de momento, y a medio plazo también, van a ser el principal vector para la descontaminación de la sociedad. Aumentar la producción de renovables. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aumentarla 3 veces antes del 2030. Y eso es cerca. El 2030 está muy cerca. Tenemos que pasar de 3.300 a 11.000 gigavatios. Eso es una pasada. ¿Vale? Pero bueno, hay programas que lo van a hacer. Esto hasta corto plazo. A medio plazo, nuevas tecnologías. Solo con renovables, solo con electricidad renovable no podemos. Esa electricidad renovable tenemos que ponerla en otros sectores. Si no, no vamos a llegar a estos límites para el 2050. Y aquí, en estas nuevas tecnologías, es donde entra determinados factores como el hidrógeno. El hidrógeno es lo que nos va a permitir desacoplar del ciclo de carbón varios sectores, como veremos más adelante, ¿vale? Y esto es, ya os digo, un poquito más a largo plazo, ¿vale? Pero más datos que tenemos que hacer, meter un 50% del total del consumo de energía renovable en forma de electricidad renovable para el 2040 y eliminar los combustibles fósiles en 2050, que su contribución total al mix energético no sea combinado más de un 20%, ¿vale? Y estamos aquí, en el pico. Y esto de aquí a aquí, ¿estamos hablando de 15 años o 17 o algo así? A mí, mi hijo acaba de cumplir 18 casi y se me ha pasado volando. Yo no veo, no he hecho nada con él, así que no sé si todo esto vamos a ser capaces de hacer algo en tan poco espacio de tiempo. O sea, de verdad, es un reto tremendo. Es lo que quiero decir. Necesitamos no solo poner tecnologías, es que algunas hay que desarrollarlas. Algunos de los que estáis aquí vais a tener que desarrollar tecnologías que se van a tener que emplear ahí, para si queremos conseguir esta reducción de CO2 emisiones netas. Y es fundamental que lo hagamos si queremos seguir viviendo como estamos viviendo. Y el siguiente mensaje, que me ha alegrado mucho de leerlo mientras preparaba esta charla, en un report que acaba de salir sobre la energía mundial en el 2022, porque también es una cosa que discuto a veces con la gente, es que las energías renovables
son la solución a esta transición, no son el problema. Hay una percepción de que las energías renovables es lo que está haciendo que el mix energético sea muy caro. Yo no lo entiendo, pero no es así, es justamente al revés. Entonces, estos son mensajes muy importantes que deberíamos conocer y transmitir, ¿vale? Así que necesitamos una transición energética que nos permita librarnos del ciclo del carbón, quitar las emisiones, basada en energías renovables y, bueno, vamos a empezar a ver, o puede ser el papel del hidrógeno verde en esta transición. Pero volviendo a la gráfica de cómo usamos la energía, transición, es que parece que transición es ahora una cosa, cuidado, un peligro. Transición es lo que se lleva haciendo desde que se usa energía. Hemos pasado de biomasa tradicional a carbón, luego hemos pasado a petróleo, luego a gas natural. El mercado de la energía está siempre en transición, ¿vale? Nadie pensaba aquí que íbamos a usar gas natural o petróleo, está en transición para satisfacer unas necesidades. O sea, que tampoco es tan grave la palabra transición, porque tenemos que saber hacia dónde vamos esa transición. Insisto, descarbonizar la sociedad fomentando las renovables. ¿Y eso se está haciendo? Sí, se está haciendo. Y casi todos los países o las entidades supranacionales tienen programas cada vez más severos y restrictivos respecto a las energías que se pueden usar y a las energías, a cómo se van a usar, ¿vale? Pues Estados Unidos tiene Reduction Act, que incentiva el uso de energías renovables, con un objetivo final de obtener hidrógeno a $1 el kilogramo, perdón, a $1 el kilogramo, es un objetivo bastante ambicioso. Japón tiene su propia energía, su propio programa. China, que seguro que tiene programas, pero no he encontrado el nombre, pero es el mayor inversor en energías renovables del mundo, ¿vale? La mitad de las inversiones recientes en energías renovables se han dado en China y posiblemente ni siquiera conozcamos todas las que se están dando. Y Europa tiene los programas, el Fit for 55 Package y el Repower EU, ¿vale? Que son los que están dirigiendo impulsando esa transición energética, porque esto, sin que haya una normativa detrás y una obligación, parece mentira decirlo, pero no va a ocurrir. O obligas a que esté esa transición o no se va a dar. ¿Vale? Es muy goloso seguir como estábamos. ¿Vale? Y ¿qué está haciendo Europa? ¿Vale? Así, números en concretos. ¿Qué disposiciones, como qué leyes o qué normas está aplicando? Que, por cierto, cuando Europa las aplica, los países Estados miembros las tienen que aplicar. Son una transposición directa, ¿vale? Pues el objetivo de Europa es reducir los gases de efecto invernadero un 55% en 2030 y ser neutros en 2050. Es que es una pasada. Estamos en el récord de emisiones y queremos ser cero. Hay que hacer mucho. Pero esto es una normativa que está, es que hay que cumplirla. ¿Qué tenía Europa? Un objetivo de un 20% renovables en el 2021, que en su momento parecía imposible. Bueno, pues se ha cumplido. Se ha llegado al 21,8. España es uno de los países que lo ha cumplido. De media se ha cumplido. ¿Vale? O sea que igual se puede llegar a cumplir estos objetivos. ¿Qué ha cambiado? Que el target este ha pasado del 20 al 32% en 2030. Y después de la guerra de Ucrania han dicho, no, más madera, vamos a pasar al 42,5%. Por cierto, ya están pensando en pasar al 45% de energías renovables en 2030. Y todo esto son legislación que han entrado en vigor en todos los países europeos hace 5 días. O sea, esto hay que cumplirlo. Tenemos que llegar a esos targets, ¿vale? Y tenemos que llegarlo en muchos sectores, por ejemplo, en el sector transporte tenemos que reducir las gases de emisiones de efecto invernadero un 15%. Con coches de combustión normal, Euro 6, Euro 7, Euro lo que sea, no va a ocurrir. Hay que buscar otras tecnologías. Baterías, ¿están funcionando los coches eléctricos? Podemos tener la percepción de que no, pero es que sí. Y además necesitamos otras fuentes de combustibles. Combustibles biofuel avanzados, o más bien electrofuels, y el hidrógeno. Todo esto lo escribe Europa. O sea, el hidrógeno va a tener un papel en esta ambiciosa transformación. Y un par de datos, pues esto parece muy mal, nos vamos a morir todos mañana. Es verdad que cuando hablamos los científicos, pues prácticamente ya nos vamos a morir. Bueno, se está más o menos cumpliendo, ¿vale? En España estamos aumentando la cuota de energías renovables y en esta línea recta que he pintado yo esta mañana vamos a llegar al objetivo de 42 con algo, si solo mantenemos una progresión lineal. No tiene mala pinta. Este objetivo ya está en 45, he dicho, y seguramente lo acabe subiendo. Vamos a tener que hacer algo más. Pero bueno, realmente las renovables en España están funcionando. Usted no. La mitad de la electricidad es renovable y eso corresponde a un 20% de la energía final usada. ¿Vale? Hay buenas noticias, se puede hacer. Si queremos y si realmente tenemos ese objetivo, se puede hacer. Y parecía inalcanzable, ¿vale? Hace unos años, cuando yo empecé en esto, es imposible, no se puede llegar. Y además a precios más competitivos, o sea, es que encima es más barato. No voy a hablar en esta presentación de precios, pero es que es más barato. O sea, es que
Es muy importante. ¿Y qué conseguimos al implantar tanto en Europa como en España todas estas tecnologías renovables? Pues que las emisiones de CO2 en general estén bajando. Claro, todo depende de cuándo miremos. Si miramos aquí el tercer cuartil del 2022, las emisiones habían subido en Europa, había sectores en los que habían bajado, pero había sobre todo dos sectores en los que habían subido. Electricidad, por el uso de aires acondicionados, eso de que cada vez haga más calor nos va a dar una penalización en electricidad, y el sector transporte, que es difícil de quitar los combustibles del sector transporte. Un año después, el segundo cuartil, las emisiones netas de CO2 en Europa han bajado, en electricidad han bajado, cada vez tenemos más electricidad renovable y cada vez de forma más rápida en toda Europa, y el sector transporte en menor medida, pero sigue siendo un sector positivo. Tenemos que encontrar nuevas formas de desacoplar el sector transporte de las emisiones de CO2 y otros sectores también. Claro, Europa no es el resto del mundo. China es el mayor inversor en energías renovables, pero también es el que más emite. Estas cosas que pasan. Pero el camino que llevan es a quitar el CO2, ¿vale? Los coches eléctricos, que no tienen nada que ver con el hidrógeno, pero sí que en el 2006 había una pelea de pilas de combustible, coches eléctricos, tampoco entiendo muy bien por qué, costes eléctricos, perdón, de batería, pero existía. Pues a corto plazo, de momento, los coches eléctricos, como era lógico, han triunfado. Y ahora mismo tenemos más de 26 millones de coches eléctricos en el mercado, no en España, en el mundo, y subiendo exponencialmente. Y son responsables de un descenso, no tengo el número porque no me acuerdo, pero lo he leído, de las emisiones de CO2, ¿vale? Esta electrificación del motor. Y aparte, el problema de los coches eléctricos, que son dos, el precio, que es innegable más o menos que existe, y la autonomía de un coche. Con un coche de 300 kilómetros, que cualquier coche eléctrico del mercado ahora mismo lo hace, el 98% de los ciudadanos tienen para cubrir de sobra su autonomía. Es un problema, de nuevo, de percepción, no es un problema real. ¿Vale? Pero con eso no es suficiente. Con coches eléctricos y con electricidad no es suficiente. Con meter electricidad directa al sector eléctrico no es suficiente. Necesitamos más. Necesitamos, aparte de usar más renovables y electrificar, necesitamos electrofuels y necesitamos hidrógeno verde y capturar el CO2 que estamos emitiendo. ¿Vale? Entonces, estos dos, electrofuels y hidrógeno verdes, ¿dónde cobran su sentido? ¿Vale? En este escenario. Pues en que tenemos que acumular la energía renovable eléctrica cuando se produce, los picos de energía eléctrica que estamos produciendo. Aquí muestro en verde, esto es la producción de energía eólica eléctrica en Alemania, lo he cogido como un ejemplo, y en rojo es y aquí en amarillo clarito, lo que sea, esto es el consumo. Como vemos, están desacoplados. Hay momentos en los que se acoplan bien y hay momentos en los que en rojo vemos que sobra. Y hay momentos en los que falta. Y ese es un problema de la energía renovable. Por muy eficiente que hagamos los molinos, que cada vez son eficientes, que hay molinos que un solo molino produce lo que una central nuclear. Es que es tremendo, ¿eh? Y los paneles solares cada vez son más eficientes y más baratos, pero el problema de que está desacoplado la demanda del uso, eso es inherente a este tipo de sistemas. Necesitamos sí o sí acumularla. Y la buena noticia es que tenemos muchas posibilidades de acumularlo. Tenemos muchas tecnologías. Yo voy a hablar aquí de dos, que es una tecnología electroquímica, que es el hidrógeno verde, y otra tecnología tradicional, que son los combustibles líquidos sintéticos, en las que además vamos a necesitar hidrógeno verde. El hidrógeno y sus colores, que yo en los colores ya me pierdo, no tengo ni idea de cuántos colores hay más que en el arcoíris, pero los importantes solo son tres. El hidrógeno es una de las moléculas que se usa más en la industria, ¿vale? Ahora mismo estamos produciendo y consumiendo, depende del año, alrededor de 90 a 100 millones de toneladas de hidrógeno al año, ¿vale? En la industria química, en la industria de refino, para producir metanol, para la producción de los combustibles líquidos, para producir amoníaco, usamos hidrógeno. Y es un hidrógeno que obtenemos del metano, la M de metano, por una reacción que se llama reformado húmedo de metano o steam methane reforming, ¿vale? Y esto lleva asociado unas altas emisiones de CO2. CO2 porque el carbón del metano lo eliminamos como CO2 y CO2 porque tenemos que calentar la reacción, ¿vale? Y lo conseguimos así, ¿vale? Entonces, emite CO2 y lo llamamos hidrógeno gris. Si fuéramos capaces, lo somos, de ese CO2 que coge, capturarlo y que no se emita a la atmósfera, ese mismo metano de bajas emisiones se llamará hidrógeno azul, pero donde tenemos que ir es a producir hidrógeno a partir de una fuente que no tiene carbón, el agua. ¿Vale? ¿Y cómo lo podemos producir? Con una reacción realmente sencilla, con todas las dificultades que tenga, pero realmente sencillas, con electricidad renovable en un electrolizador. Se puede hacer y de hecho se hace. ¿Vale? Y eso es a lo que llamaríamos hidrógeno verde siempre y cuando esta electricidad
venga de fuentes renovables. ¿Vale? Es un hidrógeno totalmente desacoplado del ciclo del carbón. ¿Y eso qué consigo? Que cuando estoy produciendo electricidad, que no estoy inyectando a la red, pero mi molino sigue produciendo, mi panel sigue produciendo, puedo desviar esa electricidad a un electrolizador, producir hidrógeno, que es más o menos fácil de acumular. Y esa energía la tengo acumulada. Y cuando quiera, la puedo revertir a electricidad en un dispositivo análogo al electrolizador que se llama pila de combustible. Y me va a dar electricidad. Pero es más, me puedo llevar ese hidrógeno a otra zona donde no estoy produciendo electricidad y la vaya a usar. Porque el hidrógeno es relativamente fácil de transportar, con todos los problemas que pueda tener. ¿Vale? Y lo puedo hacer. Y lo bueno del hidrógeno es que además lo puedo transformar en muchas otras cosas. Y lo puedo meter en sectores donde la electricidad sola no me valga para desacoplar el carbón del producto que estoy usando. ¿Vale? Puedo usarlo para producir amoníaco, que es el principal producto que se usa en la industria, para producir metanol, que es uno de los principales que se usan. Y será amoníaco verde, fertilizantes verdes, metanol verde, porque está desacoplado al ciclo del carbón. ¿Vale? Y además, tampoco estoy generando una necesidad artificial con ese hidrógeno, que si no lo produzco en electricidad, que era el problema que había con las pilas de combustible, no lo puedo usar. No, no, no. Tengo un mercado de 90 millones de toneladas al año. Me puedo permitir poner mucho mercado, mucho hidrógeno y reemplazarlo en ese mercado. ¿Vale? Pero con 90 millones de toneladas al año no vale. Si miramos los escenarios energéticos que nos dan la Agencia Internacional de Energía y otras agencias, nos dicen que vamos a estar usando, si queremos descarbonizar la sociedad y llegar al objetivo de 1,5 grados, para el 2030, 300 millones de toneladas de hidrógeno hay que producir, hidrógeno verde o hidrógeno renovable, y para el 2050, 500 millones de toneladas de hidrógeno. ¿Vale? Claro, escribirlo en un papel es muy fácil, pero son saltos tremendos son, vamos, prácticamente medio orden de magnitud lo que tenemos que usar. ¿Y qué vamos a hacer con ese hidrógeno? Pues si ahora lo que hacemos es básicamente refino y producir metanol, vamos a desplazar todo eso y vamos a seguir haciendo refino y producir metanol, pero también lo vamos a meter en la industria del acero, que es una de las más contaminantes, en la industria del cemento, que es una de las más contaminantes. Lo vamos a hacer para tener combustibles líquidos sintéticos, para mover aviones y para mover barcos, ¿vale? Que son sectores muy contaminantes y muy difíciles de descontaminar. Y lo vamos a hacer para generar electricidad en pilas de combustible, tanto en coches como en centrales cuando necesitemos, hayamos acumular hidrógeno y volvemos a hacerlo. Esa es la gran virtud del hidrógeno. Que nos acumula el exceso de energía, es un vector energético, pero es algo más. ¿Vale? A corto plazo, lo normal que hagamos, con la pequeña producción que empecemos a tener, es simplemente acumular energía eléctrica y volver a verterla en la red. Pero las posibilidades, sin cambiar el modelo de sociedad, es que aquí no hay que cambiar nada, es simplemente usar otro combustible. No tenemos que inventar un nuevo barco que vaya de otra forma, ni un nuevo avión, no, 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 no. Es solo usar un hidrógeno que produzcamos de forma renovable. ¿Vale? Que bueno, más o menos, como vamos de tiempo regular, no me centro, pues es lo que tenemos aquí. Podemos intercambiar hidrógeno, electricidad, ahí es un vector energético, pero tenemos otro montón de aplicaciones en las que podemos usarlo. ¿Vale? Y una de estas aplicaciones es el transporte. Y cuando digo transporte no me refiero a coches normales que podamos tener un vehículo eléctrico, ni siquiera coches que vayan a tener una autonomía de 500, 600 kilómetros que van a pilas de combustible, sino transporte realmente pesado. Camiones, barcos, aviones. ¿Vale? El sector de aviación es responsable del entre el 2 y el 3% de las emisiones de CO2. Y el problema es que electrificar los aviones de momento no. Especialmente los aviones de largo rango, no. Los barcos, menos aún. O sea, ahora veremos, mover un barco, no podemos meter baterías ni hidrógeno, son enormes los grandes cargas que transportamos. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Con combustibles sintéticos. Con el Fischer-Tropsch que hablábamos que había en las épocas de crisis, con ese. Solo que ahí ya no vamos a usar un gas de síntesis de carbono, sino que vamos a usar otro tipo de gas de síntesis. Un CO2 que capturemos y un hidrógeno verde. Y ese combustible que hagamos lo podemos usar en el avión, ¿vale? Entonces vamos a usar para estos combustibles sintéticos que son compatibles con la tecnología actual, y esto es muy importante. Yo no puedo hacer un combustible sintético que no pueda meter en un avión actual, porque los aviones, cuando se fabrican, un avión que salga hoy de la empresa que los fabrica, tiene que durar entre 25 y 30 años. No van a cambiar el motor del avión para adaptarlo a un nuevo combustible.
Y si eso lo tienen que hacer, no van a aprobar ese combustible para la aviación. Tiene que ser un combustible que esté aprobado para aviación porque se pueda usar dentro de 25 años. ¿Vale? Así que lo vamos a usar son compatibles con la tecnología actual y climáticamente neutros, evidentemente. Eso lo podemos conseguir con el hidrógeno verde. ¿Vale? Transporte, coches, barcos y aviones. Vale, pues ya lo he comentado. Excepto aquí, para los que veis esta tabla, que se ha comentado mucho que el sector marítimo se va a mover con amoníaco. Yo cada vez tengo más mis dudas y creo que se va a mover más con metanol. Aquí amarillo es poco probable, azul es probable, verde es muy probable. Esto más bien pasaría a azul y esto pasaría a verde. Pero bueno, eso tampoco tiene mucho que ver porque en cualquiera de los casos son combustibles que hacemos con hidrógeno verde. ¿Vale? El hidrógeno verde es lo que nos posibilita hacer los combustibles. ¿Vale? Y lo que digo, necesitamos una fuente de carbono porque los combustibles van a ser como los actuales. CH, 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 ramificado, aromático o lineal, depende de lo que lo usa, pero CH, CH, CH. ¿Vale? Necesitamos una fuente de carbono que va a ser un carbono que capturemos de dónde, y eso es muy importante, aunque no voy a entrar aquí, ahora mucho a decirlo, no es lo mismo coger carbono de un sitio que de otro, CO2 de un sitio que de otro, ni el precio, ni en los balances de ciclo de vida, ¿vale? De emisiones totales. ¿Vale? Y una fuente de hidrógeno renovable o hidrógeno verde, ¿vale? Así que, ¿cómo sería el proceso? Pues tengo mi electricidad renovable. Cuando yo no estoy inyectando esa electricidad renovable a la red, y esto es muy importante, cuando no estoy inyectando esa energía renovable a la red, cojo un electrolizador, hago hidrógeno, cojo CO2 de algún sitio, el aire, por ejemplo, y con un proceso catalítico Fischer-Tropsch empiezo a tener una serie de productos. Combustibles de barco, de aviación, lo que sea. ¿Vale? ¿Y dónde sacamos el CO2? Pues lo ideal de la atmósfera. ¿Vale? Si vamos reduciendo el CO2. Eso está muy bien, pero hay un problema. El CO2 en la atmósfera, que venimos diciendo que su concentración es altísima y es altísima y es gravísima para el medio ambiente, pero para capturarlo está muy dividido. Solo son 400 partes por millón. ¿Vale? Aquí sí que si necesito no sé cuántas toneladas de combustibles, imaginaros la de aire que hay que mover. ¿Vale? Es decir, si estamos aquí en una baja concentración de CO2, como es el aire, coger ese CO2 de la atmósfera para hacer combustibles nos va a salir muy caro. Necesitamos cogerlo de otros sitios. ¿De dónde lo podemos coger? De las plantas que producen cemento. De las plantas que producen cemento, lo que producen principalmente es CO2. De las plantas térmicas, de donde sea. ¿Vale? Eso nos genera otra serie de problemas, que es una corriente mucho más concentrada, pero tiene cosas que no nos interesan y que hay que limpiar. Y que habría que ver cómo es el balance neto de emisiones de CO2 al final, ¿vale? Y el precio. Pero bueno, de ahí es donde se va a coger. Pero en el escenario de cero emisiones con 1,5 grados, lo que nos dicen las agencias es que necesitamos estar capturando para el 2050 350 millones de toneladas de CO2 del aire. Y actualmente estamos cogiendo unos pocos kilos. De nuevo, otro salto. Todo esto, como veis, son magnitudes tremendas, que parecen inalcanzables, pero hace 15 años llegar al 20% de renovables también era inalcanzable. Así que confío en que algunas de estas magnitudes, al menos algunas serían, ¿vale? Bueno, actualmente está en construcción una planta que va a permitir coger 1 millón de toneladas de CO2. Bueno, ya veremos. Va a ser caro, no dice que no, pero bueno, existe esa posibilidad. Y en combustibles de aviación, lo que os decía antes, esto se va a usar para hacer combustible de aviación, queroseno normal. Es uno de los sectores más restrictivos. Que te aprueben un combustible de aviación es dificilísimo, ¿vale? De hecho, un combustible de aviación es sostenible, ¿vale? La gente mete queroseno y como mucho te dejan mezclar, no sé si es el 2 o el 5% de combustibles de aviación sostenible que vienen de otra fuente. Esa fuente es la biomasa, ¿vale? Ésteres, fatty acids, hidrotratados, alcoholes, formando olefinas oligomerizados, ¿vale? Hay 7 combustibles de aviación aprobados para su mezcla. 2 de ellos vienen de Fischer-Tropsch, ¿vale? Solo 2 de los 7. Bueno, pues esos 2 combustibles van a tener que cubrir el 50% de los combustibles sostenibles de aviación que se van a usar según la Unión Europea. Porque no hay suficiente biomasa para hacer todos estos combustibles de una manera sostenible, ¿vale? Vamos a necesitar Fischer-Tropsch, de nuevo, no salimos de ahí, y vamos a necesitar CO2 del aire o de algún sitio mejor, y vamos a necesitar hidrógeno verde para hacer esta transformación. En los combustibles de aviación, en los barcos,
lo mismo. El sector marítimo es el sector más pirata que hay en el mundo. No hay normas internacionales, solo cuando te acercas a puerto. Fuera de ahí, cada uno hace lo que le da la gana. Y es uno de los sectores más contaminantes. Estos barcos enormes son uno de los mayores responsables de la contaminación, ¿vale? Bueno, o un porcentaje elevado de la contaminación que hay ambiental. Tienen unas emisiones de CO2 muy altas, aparte de azufres y de otras muchas cosas, porque queman lo peor. Y solo la empresa Maersk, que es la empresa número 1 en estos tipos de cargueros, consume 10 millones de toneladas de combustibles fósiles al año. Esta empresa es una empresa danesa, muy concienciada con la sostenibilidad y ya está haciendo una transición hacia combustibles verdes o electrofuels, que se discutía si iba a ser con amoníaco. Ellos creo que están apostando por el metanol, ya han encargado 10 de estos barcos con motores de metanol y ahora lo que necesitamos es producir metanol renovable, a partir de hidrógeno verde y de CO2. ¿Y esto se está haciendo? Pues se está haciendo. Por ejemplo, en España. ¿Vale? En España. La última vez que miré esto solo era una carta de intención entre el gobierno y la empresa, pero no sé si ha llegado a más, la verdad que lo podría haber mirado, pero es un plan para producir 2 millones de toneladas de e-metanol, a veces no pongo la E, en España, a partir de hidrógeno verde, con electricidad renovable, con paneles solares y de CO2 capturado en la atmósfera. Al igual que Maersk, hay otras empresas en España que están haciendo este tipo de tecnologías, ¿vale? O al menos explorando para hacerlas, electrocombustibles, ¿vale? La más reciente, y posiblemente haya alguna más, porque esto es un mercado que cambia de un día para otro. Tanto los límites como las empresas que lo hacen, como cuánta electricidad renovable estamos poniendo. Pero bueno, el último que vi en febrero, Cemex, que es una cementera, no sé si las conocéis. Una cementera lo que hacen es emitir mucho CO2, aparte de producir cemento de gran calidad como este. Pues tienen un acuerdo para producir metanol a partir del CO2 que están emitiendo, ¿vale? Todo esto, por supuesto, con hidrógeno verde, con parques eólicos o con parques solares, ¿vale? Dedicados a esto. Pero no solo con electricidad, es con el hidrógeno verde lo que lo posibilita, no es la electricidad renovable solo. ¿Vale? Y luego lo que podemos hacer con el hidrógeno es usar una pila de combustible. Y esta figura, pues es que está muy bien porque esto es, si hay algo que es economía circular, es esto. Coger agua, usar energía renovable con un electrolizador y producir hidrógeno, meter este hidrógeno en una pila de combustible y producir agua y electricidad. ¿Vale? Y está, ¿qué necesitamos? 2 sistemas electroquímicos. Un electrolizador, una pila de combustible. ¿Vale? Y este es el dispositivo clave para producir hidrógeno, el electrolizador. ¿Y a qué nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos a que en el 2030 la Unión Europea, si no lo ha cambiado, que igual sí, ha dicho que necesitamos 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable producido aquí en España, perdón, en Europa, y otros 10 millones que vamos a importar del mundo, pero hidrógeno renovable, ¿vale? ¿Esto es mucho? ¿Es poco? ¿Es un número que vamos a hacer? Pues en Europa se usan 11 millones de toneladas de hidrógeno ahora mismo. O sea, que el mercado hay para eso. Solo con el Steam Meter Reforming, ¿vale? Aquí necesitamos hidrógeno renovable. Si queremos cumplir esos planes de los escenarios 1,5 grados centígrados en el 2030-2050, la producción de hidrógeno, estamos hablando de entre 300 o 500 millones de toneladas de hidrógeno, si recordáis. Pues eso significa que podemos necesitar entre 500 y 1.200 gigavatios de electrolizadores construidos y funcionando en el 2050. ¿Y cuántos hay ahora? 140, bueno, 1.400. Hay 1 gigavatio. ¿Vale? Necesitamos multiplicar por 1.000. Necesitamos pasar de este puntito de aquí a esta esfera de aquí, que ni siquiera le he podido hacer escala porque se me iba de toda la transparencia. ¿Vale? Ese es el salto de magnitud que tenemos que dar. Es importante. ¿Vale? ¿Eso se está haciendo? Hay un montón de planes. Hay directiva que así lo hace. ¿Quién lo está haciendo? Por ejemplo, España. España tiene, casi seguro, porque todos estos números son muy... hay que tomarlos con cuidado, pero bueno, 21 gigavatios de electrolizadores. Ahora mismo aprobados y para hacerse. ¿Vale? Es una pasada. Es que tenemos, no voy a decir milivatio, tenemos kilovatios prácticamente ahora. ¿Vale? Hay que tener cuidado con estos números. Esta figura hace nada la encontré y era parecida y ponía 70 gigavatios, ¿verdad, María? Pero bueno,
Es que cada día los números van cambiando, realmente van cambiando. Y esto solo como nota, por si os interesa mucho estas tecnologías, aquí en el Hydrogen Projects Database vienen todos los proyectos que realmente están funcionando o en fase de que se vayan a probar, ¿vale? Y hay más de 1.900 proyectos de más de 1 megavatio alrededor del mundo. Ya posiblemente muchos más, y hay muchos que no se comentan, ¿vale? Y en España pues hay bastantes de ellos, y no solo para producir hidrógeno, sino para movilidad, para amoníaco, para metanol, para combustibles. O sea, hay muchos de estos proyectos. Esto como curiosidad, pues si queréis buscarlo, ¿vale? Volvemos a los electrolizadores. Necesitamos teravatios de electrolizadores puestos. ¿Tenemos electrolizadores? Es una de las tecnologías más conocidas y más consolidadas. La electrolisis, proceso cloroalcali. Es una tecnología que se hace con electrolizadores alcalinos. Son súper robustos, funcionan fenomenal y son relativamente baratos. El problema es que no funciona muy bien para las energías renovables. ¿Vale? Para las energías renovables funcionan muy bien los electrolizadores tipo PEM, que es un electrolizador en el que la carga la llevan los protones, aparte de los electrones, y los protones se forman un electrodo y atraviesan al otro electrodo para formar hidrógeno en el cátodo, ¿vale? Tenemos 2 electrodos basados en metales nobles, malas noticias, esto es caro, pero esta membrana funciona muy bien, permite transportar protones muy bien y hace que sea un sistema muy flexible. Lo puedo acoplar a energía renovable, enciende, apaga, coge el pico, me coge mucha carga, me coge poca, sin sufrir demasiado, ¿vale? Esto no lo hace este ni de coña. Tiene que estar funcionando en un régimen más o menos constante. Pero este tiene una ventaja, que no tiene metales nobles, que tiene níquel. Ojo, que si hacemos toda la electrolisis solo con este, estamos hablando de millones de toneladas de níquel, lo que hacía falta, o cientos de miles, o sea que tampoco hay tanto níquel. No. Así que ahora la industria está desarrollando otros electrolizadores, que es una mezcla a lo mejor de estos dos mundos. Es de membrana, solo que aquí en vez de protones son OHs, y como estamos en medio más alcalino o menos ácido, en vez de platino e iridio podemos poner níquel, que es mucho más barato. El problema de estos, estando en fase más de estudio, es que el transporte de OH no es ni parecido al transporte de protones. Vale, va todo mucho más lento. No puede soportar la misma carga de momento que un electrodo PEM, no lo puede responder tan rápido, pero es donde más se está estudiando. Y luego tenemos los electrolizadores de alta temperatura, que son electrolizadores muy eficientes, trabajan a muy alta temperatura, podemos aprovechar el calor, pero tenemos problemas de materiales, la compatibilidad de los materiales a esas altas temperaturas, y que esto no podemos estar encendiendo y apagando. Tiene que estar funcionando de forma constante, no podemos encender y apagar, ¿vale? Así que electrolizadores tenemos, en principio, en el mercado, pero los únicos realmente maduros son estos, aunque estos también se venden, y estos son los que trabajamos nosotros. ¿Por qué? Porque venimos del Instituto de Catálisis y el mayor reto catalítico está en estos catalizadores, ¿vale? Y miramos un poquito más de cerca cómo es este electrolizador, vemos que tenemos, pasando del balance de planta, que por cierto es lo que hace que estos no sepamos manejarlos aún, el problema es el balance de planta, lo que no ajusta bien cuando vamos a escala de megavatio, es el balance de planta donde está el problema. Bueno, pues tenemos un electrodo, la unidad básica es esta membrana, en la que hay 2 catalizadores, uno de platino, uno de óxido de iridio con ato, y tenemos unos poros transport layers para que el agua llegue, para que salgan las burbujas, que es un problemón. ¿Y qué tenemos aquí de problema? Pues el problema es que esta reacción anódica, ¿vale? Estamos trabajando a 1,8 voltios, a una alta corriente, a un pH muy ácido y con oxígeno. Es decir, es súper oxidante. Aquí solo aguanta el óxido de iridio. Y de aquella manera. Otros metales no aguantan. Bueno, metales por supuesto no. Otros óxidos no aguantan, ¿vale? Es como los pilas de combustible de los coches, que la reacción de oxígeno también es siempre la más lenta, y aquí necesitábamos mucho platino en el Toyota Mirai, pues esto es igual, el electrodo de oxígeno en un electrolizador de iridio, ¿vale? ¿Qué carga de iridio usan estos electrolizadores? Puedes encontrar muchos números, pero estamos hablando de alrededor entre 0,5 y 2 miligramos de iridio por vatio, ¿vale? Esto significa que necesitamos toneladas de iridio para llegar a los gigavatios en el estado actual, ¿vale? Y tenemos que llegar a 700 gigavatios de electrolizadores si no eran los 1400. Así que con una producción anual aproximada de 7,5 millones de toneladas de iridio al año, ¿llegamos a esto? Pues con esos números no. Con los números de 2 gramos, de 2 miligramos por centímetro cuadrado, 2 miligramos por vatio, no. Hay que hacer nuevas cosas. Y siguiente problema. Hay poco iridio, pero lo principal
es que está restringido a pocos países. Y hoy me sentí optimista y he puesto 2, pero es que es 1. El 91-92% está en Sudáfrica. ¿Vale? Si el petróleo y el gas natural está muy mal distribuido porque hay 6 o 7 países, pues aquí, fijaros cómo estamos. Es decir, es un mercado caro y muy volátil. El níquel no es excesivamente mejor, ¿eh? Y de hecho ya es un metal crítico. Es mejor, pero no es excesivamente mejor. Y este es el gran problema de todas estas tecnologías renovables. Los metales críticos, ¿dónde conseguirlos? Tanto para hacer molinos de vientos, para hacer paneles solares, para hacer electrolizadores, para hacer pilas. No lo he dicho, lo cuento aquí, ¿vale? Estudios recientes que nos dicen que si avanzamos la eficiencia de los electrolizadores y somos capaces de reciclar el 70% de iridio que no usamos, sí que se podría conseguir llegar a 1,3 teravatios de electrolizadores en 2050 solo con el 20% de la producción mundial de iridio. Y el 20% está cogido porque es un número razonable, porque el iridio se usa para muchas otras cosas. No podemos quitar el 100% de iridio del mercado para usar electrolizadores. Podemos quitar una fracción, el 20% parece razonable. ¿Pero qué necesitamos para eso? Hacer catalizadores mejorados que tengan una eficiencia máxima de entre 0,1 y 0,4 miligramos de iridio por vatio, respecto a los 0,3-2. ¿Vale? Y eso es una de las cosas que hacemos en nuestro grupo y voy a acabar la charla con alguna de estas cosas que hacemos en este sentido. ¿Vale? Nosotros hacemos catalizadores para electrolizadores. ¿Vale? Electrolizadores ácidos, porque queremos cambiar el catalizador. El catalizador es un óxido de iridio, ¿vale? En el que aquí tenemos una bola azul de iridio, con bolas azules con más iridios cercanos, en octaedros, que son oxígenos, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es cambiar algunos de estos oxígenos, perdón, estos iridios de forma regular por otros metales. Hacemos una cosa que se llama óxido mixto, y al cambiarlo por otros metales, cambiamos las propiedades de este iridio. Cambiamos el estado de oxidación de iridio, la distancia metal-metal, cómo están los iridios puestos, forma más ordenada, menos ordenada, y todo eso afecta a la actividad del catalizador. No sé si lo controlamos, tanto como que lo modificamos, pero un poco sí, ¿vale? Voy a pasar esta parte porque no solo hacemos iridio, también hacemos rutenio, que ese es otro gran reto. El rutenio es mucho más activo que el iridio, pero mucho más inestable, y nosotros estamos intentando mejorar la durabilidad del rutenio, y con algunos de estos óxidos mixtos de rutenio, especialmente rutenio y manganeso, lo estamos consiguiendo. ¿Vale? De hecho, podemos montar un electrolizador de laboratorio. Con este catalizador, por ejemplo, no se podría, con este sí. Estamos aumentando la durabilidad del rutenio, nosotros y muchos otros grupos. Hacemos catalizadores que no tienen ni rutenio ni iridio, van de aquella manera, pero cada vez van mejor, y también hacemos catalizadores para alcalino. Pero bueno, nosotros pensamos que el alcalino el reto es la membrana y trabajamos menos. Y aquí, pues os cuento algún ejemplo de éxito que hayamos tenido, ¿vale? Tenemos un catalizador, un óxido mixto de iridio, en este caso es una doble perovskita, en las que los iridios son los azules, la mitad de los iridios los hemos sustituido por otros metales en amarillo, y luego estas bolas naranjas son estroncio y los oxígenos, ¿vale? Bueno, pues en función de este metal que pongamos aquí, somos capaces de controlar muchas cosas. Por ejemplo, el estado de oxidación. Si hacemos este M con todas estas metales de transición, vemos que tenemos de estado de oxidación en el iridio, en este iridio, desde 4 hasta 6. ¿Vale? Y lo que es más curioso, vemos que la actividad del catalizador aumenta a medida que aumentamos el estado de oxidación, que era una cosa que estaba propuesta en la literatura, pero era muy difícil conseguir catalizadores iridio con distinto estado de oxidación, pero controlando el resto de los parámetros para que sean los mismos. Bueno, pues lo hemos conseguido, y lo que vemos es que efectivamente aumenta la actividad, pero lo que sí que notamos es que a mayor actividad, menor durabilidad. ¿Vale? Los catalizadores que son más activos, como los de níquel, ¿vale? Se rompen antes, duran menos que los que son menos activos, como los de hierro. Y si veis aquí, no estoy hablando de los de calcio ni los de zinc, que son los de estado de oxidación 6, porque esos catalizadores, si bien son de los más activos que hay en la literatura, ¿vale? Aquí vemos cómo evoluciona hidrógeno, un electrodo rotatorio, esta es una curva de actividad de estos catalizadores. A 1,45 voltios ya empiezan a ser activos, que es muy activo para un catalizador de iridio en medio ácido. Lo que vemos es que simplemente por ponerlos en una disolución ácida, sin aplicar la disolución, sin aplicar potencial, se empiezan a amorfizar. Tenemos una perovskita totalmente cristalina y empezamos a tener materiales amorfos. Y por microscopía TEM de Identical Location siempre vemos la misma partícula. No es como el TEM que vas viendo una partícula por un lado, otra a otra, no. Antes y después del electrolito vemos cómo se empieza a reestructurar. Esto, por supuesto, cuando entramos en reacción y empezamos a ciclar ROR, cada vez pasa más, y lo que está pasando es que el estroncio y el calcio se van,
tenemos estructuras huecas que nos dan muy alta área y además tenemos solo óxidos de iridio 3 y 4. ¿Vale? Que han adoptado una disposición nueva, que es que ese óxido de iridio que antes estaba con una pequeña coordinación, esos octaedros que he puesto coordinados solo en un punto, ahora están coordinados en todo el vértice. Y eso hace que estos materiales sean muchísimo más activos. Tanto que podemos montar un electrolizador, tenerlo funcionando 1000 horas a 2 amperios por centímetro cuadrado con un potencial de 1,8 voltios. ¿Vale? ¿Y esto en qué se traslada? En 0,055 miligramos de iridio por vatio. Estamos en los valores que se están recomendando para llegar a este tipo de soluciones. ¿Vale? Hemos estudiado muchos más metales, tenemos más o menos claro por qué unos funcionan mejor y otros peor, pero como ya llevo casi 1 hora hablando, aquí lo dejo con unas conclusiones que las 2 primeras son más importantes. Necesitamos hacer una transición más rápida hacia una descarbonización de la sociedad con fuentes de energía renovables, ¿vale? Y que el hidrógeno puede jugar un papel fundamental porque nos vale para acumular la energía renovable a corto plazo, pero además la podemos poner en sectores donde no podríamos llegar solo con electricidad, ¿vale? Como por ejemplo los electrofuels. Si queremos hacer todo este hidrógeno necesitamos muchos electrolizadores, ¿vale? Yo me he centrado en estos de iridio que van a jugar un papel importante, pero el resto de electrolizadores se tienen que desarrollar. Esto no va a ser solo cuestión de que haya electrolizadores PEM, tiene que haber electrolizadores AM, tiene que haber electrolizadores de óxido sólido, de los de conducción protónica, que no he hablado, que son los nuevos electrolizadores que están usando. Y bueno, en lo que respecta a nuestro pequeño grupo, pues que los óxidos mixtos de iridio y de rutenio son una alternativa muy prometedora a los óxidos de iridio simple. Esta es una foto más o menos reciente del grupo en el que estamos, en el que María Retuerto, que está aquí, es una de las principales investigadoras que ha llevado a esta investigación y quería decirlo públicamente porque es la experta en óxidos mixtos, ¿vale? Y bueno, con esto espero no haberos aburrido. A todos los que sois estudiantes y luego tenéis que cualquier duda, necesitáis cualquier cosa en esto que os han dicho que tenéis que presentar algo, no dudéis en contactar conmigo y lo podremos, intentaré ayudaros en lo que sea, ¿vale? Pues sin más, muchas gracias por esta oportunidad y nada, aquí está. Sí. Sí, sí. Una de las cosas que me ha quedado así más, me ha sorprendido más, es este hecho de que de alguna forma para producir estos combustibles sintéticos tenemos que generar CO2. Y a fin de cuentas el CO2 no lo podemos sacar del CO2 que está presente en la atmósfera, como tú has dicho, por principio. Y ahí es donde quería yo preguntar si realmente no hay ningún tipo de iniciativa o algún tipo de, digamos, de línea para concentrar el CO2 atmosférico Sí. y absorberlo, porque de lo contrario lo que nos queda es tener que generarlo, bueno, evidentemente a través de procesos donde se produce. Sí, claro, a ver, o sea, generar CO2 nunca lo vamos a generar. Vamos a coger un CO2 de un sitio donde se esté produciendo, por ejemplo, una cementera, que, o sea, no es 1 a 1 cemento CO2, pero casi, produce mucho CO2 una cementera y lo emite. Directamente una central térmica produce mucho CO2 y lo emite. Lo ideal es capturarlo, pero capturarlo está muy bien, pero ¿podemos hacer algo con ese CO2 o no? ¿Vale? Ese algo puede ser combustibles sintéticos. Porque es decir, combustibles sintéticos es una necesidad, es un mandato. Los necesitamos. Y los necesitamos por Fischer-Tropsch. Porque los vegetales dan lo que dan de sí. Luego, está el alcohol, vale, da igual. Entonces necesitamos una fuente de carbono, a la fuerza. Porque el combustible sintético que hagamos tiene que ser exactamente igual al combustible sintético que hay ahora. Las mismas propiedades. No van a cambiar el motor. Entonces, necesito una fuente de carbono. ¿De dónde hay más? Pues de una cementera, una planta térmica. ¿De dónde es mejor sacarlo? De plantas de fermentaciones biológicas. Porque ese balance de CO2 ya es aún más positivo en cuanto a las emisiones.
¿vale? Lo suyo es cogerlo desde el aire y se están haciendo tecnologías, ¿vale? Máquinas enormes, hay 2 tecnologías con filtros que lo precipitan con sosa y que van cogiendo ese CO2, pero claro, es que está muy poco concentrado. Pero vamos, son 350 millones de toneladas lo que hay que capturar y que ya hay dispositivos que lo están haciendo para concentrarlo. Si el problema no es hacerlo, realmente el problema es cuánto cuesta. ¿Vale? Un biocombustible, un SAF de estos cuesta entre 7 y 3 veces más que un combustible normal. Entonces una aerolínea no lo pone, a no ser que le obligues. ¿Vale? Pero todo eso se está haciendo y yo creo que cada vez de forma más eficiente. El problema de todo eso en realidad es dónde cojo el CO2 para que sea más productivo descontaminar. Es decir, yo tengo electricidad renovable. ¿Qué es más barato? ¿Qué descontamina mejor? ¿Que la meta directamente a la red o que la pase a hidrógeno y haga un biocombustible o un combustible sintético? Pues depende de dónde cojas el CO2. Esa es la respuesta. Quería preguntar por lo que has comentado, parece que la única alternativa que tú ves particular para sectores como la aviación y similares es el SAF o combustibles sintéticos, etcétera. Pero también a veces se habla de aviones de hidrógeno y similares. ¿Tú eso no lo ves como una opción a medio largo plazo? Medio no. A largo es posible. O sea, vamos a ver. A ver. Sé que se está estudiando, alguno lo está haciendo. Puedes meter una pila de combustible a directamente una turbina quemar hidrógeno. Pero a corto plazo no va. Corto plazo, y ya digo, un avión, los que están saliendo hoy tienen que durar 25 años sin modificación. Y los que están saliendo hoy están saliendo para jet fuel. No están saliendo para hidrógeno. O sea, que a corto, que no sé qué corto medio, pero en los próximos años, no. A ver, tendrá, o sea, a eso aún le queda. Pero sí, la respuesta es, yo creo que sí, pero queda, ¿vale? Porque a día de hoy lo que hay es combustibles tradicionales mezclados con SAF. Y es que hay que meter un 2 o un 5% de SAF ya y no lo hay. Y no lo hay, ese SAF todavía. ¿Vale? Pero sí, tanto una turbina como un motor eléctrico si es un avión de estos de... Muchas gracias, Sergio, por la presentación muy buena y sobre todo interesante los datos de lo del vídeo para la oxidación del agua, o sea, para la evolución de oxígeno. Claro, dices que aumenta mucho la actividad, pero baja la durabilidad. ¿Es porque se oxida, es el catalizador, se oxida iridio, se oxida el iridio, o se queda como un amorfo y deja de catalizarse? Ahí cada catalizador es de su padre y de su madre. ¿Vale? No todos los catalizadores sufren el mismo problema de degradación. En los casos de los óxidos mixtos, o los óxidos no mixtos, pero sí tienen dopados con metales alcalinos, no tiene por qué ser un óxido mixto, ahí la transformación, porque todos se transforman, que es la evolución, mejor dicho, empieza porque ese alcalino se empieza a disolver. Ahora, ese cómo se disuelve, lo que queda al final depende del metal que hayas puesto. No queda igual en los que son de níquel, que son como nanopartículas, que en el que era calcio, que se nos forman unas estructuras de óxido de iridio que colapsan, se quedan con una estructura hueca con más área, ¿vale? O sea, que depende. ¿Y el básico? El básico, yo me imagino que será parecido, pero el iridio por lo menos no sé, no lo hemos mirado. Pero en concentraciones muy bajas de iridio, el iridio puro, o sea, al final el iridio se va yendo también. El iridio se va disolviendo también. Pero tú necesitas una carga mínima de catalizador posiblemente de 2 miligramos por centímetro cuadrado para que funcione. Para que dure los miles de horas que tiene que durar. ¿Vale? Se va disolviendo el iridio también. Pero todos los que tienen iridio más un alcalino, que suelen ser estos metales, un metal de transición, esos se van disolviendo. Y en función de lo rápida que sea esta disolución, unos lo hacen más rápido, otros más despacio, te va a dar una estructura distinta al material. ¿Y te aumenta sobrepotencial con la durabilidad o precisamente deja de funcionar? O sea, me refiero, cuando ya se te oxida o se te degrada, ¿aumenta sobrepotencial o es que dejan de funcionar? No, dejan de funcionar, eso tiene iridio, ya no sé, en 20.000 horas no sabría decirte, pero a corto plazo no. Unos su actividad aumenta sobrepotencial, otros disminuye. Si estoy generando una estructura más activa, lo que hay es una reconstrucción. Y genero una estructura más activa, aumenta, y en X mil horas, claro, es que ya hemos hecho pruebas de 1000 horas, es que hacer pruebas mucho más largas nosotros es realmente practicable. Y el problema de todos estos materiales, de todas estas tecnologías,
que es que no pasa como en las pilas, que hay un protocolo de degradación estándar, ¿vale? Yo en una pila, sabes que si le aplicas una onda triangular entre 0,6 y 0,9 durante 10.000 veces, si te ha perdido más de un 2%, más de 5, es que va mal. Aquí en esto no existe. No hay un protocolo acelerado de degradación. Aquí es, lo pongo y tiro para adelante. Muchas gracias, Sergio, por la charla. Tengo muchas preguntas, pero solamente te voy a hacer una relativa al cátodo, que no os centráis en el cátodo de platino, pero nos puedes comentar acerca de los problemas de abastecimiento de unidades, que es algo que siempre suelen leer en los artículos, ¿no? Pero... Para electrolizadores, yo no he leído nada de que haya un problema de desabastecimiento. La carga de cátodo de platino que se usa en un electrolizador es muchísimo más baja que la de iridio. Es decir, esto es como la reacción. Tú estudias la reacción de oxígeno porque es la que te limita la velocidad. El cátodo no va a poder ir más rápido que tu ánodo. Pues aquí igual, si no tienes iridio para acelerarlo, tú puedes tener todo el platino que quieras, que nadie te lo va a mirar. Entonces, que yo sepa, no hay ningún problema de limitación de platino. Las cargas son muy bajas, yo nunca lo he leído. También se están estudiando otros materiales que no son platino, pero no van ni partido. Parecido. Y ya el oxígeno te da bastante sobrepotencial como para buscar que el cátodo te dé. ¿Vale? No sé si tú, María, conoces algún estudio más. Bueno, tiene metales nobles también, ¿no? Bueno, sí. Ya, pero. Sí que van igual que platino. Sí. Sí, bueno. Bueno, van igual que platino de actividad inicial y durante unas horas. Luego hay que ver si te duran 10.000. Pero vamos, estamos hablando de pues, poner un fosfuro de rutenio, cosas así que va, pero lo que ganas por un lado lo pierdes por otro. Porque además ese fosfuro de rutenio no lo puedes ganar en particular, como platino. Entonces, básicamente estoy usando mucho más. ¿Vale? Hace unos meses estuve en una conferencia y un investigador japonés habló de las baterías de los coches. Hizo un cálculo de cuándo empiezas, si tienes en cuenta todo el ciclo de vida, a rentabilizar las emisiones que genera el construir la batería. Entonces, dependía de qué país estés consumiendo la electricidad, del mix eléctrico del país, pero en Japón daba datos de 15 años de uso de la batería del coche eléctrico para empezar a reducir emisiones. Es decir, la batería te cuesta energéticamente unas emisiones que 15 años después las vas a mitigar. Entonces, no sé si este tipo de cálculos se han hecho o suena que se hayan hecho en el mundo de los electrolizadores, el ciclo de vida entero, cuánta energía me cuesta hacer estos materiales, que imagino que implican altas temperaturas. No sé si hay estudios o conocéis estudios en esta línea. No, yo los estudios que conozco son pues, los del proceso de mining del iridio, que es uno de los más contaminantes, porque hay muy poco iridio. Es que ahora mismo no recuerdo la cifra, pero para coger una tonelada de iridio no recuerdo cuántas toneladas había que mover de tierra. Pero no soy consciente de ese tipo de estudios. No. Y en los de las baterías hay muchos tipos de estudios. Unos que te dicen 15 años y otros que te dicen mucho menos. Mucho menos. Evidentemente depende del mix energético. No es lo mismo un coche eléctrico en Polonia que queman carbón que un coche eléctrico aquí. Eso seguro. Pero esos estudios, bueno, no lo sé. A ver, es como todas estas proyecciones, estudios y tal, pues si tú miras las proyecciones de los paneles fotovoltaicos, no iban a bajar de precio en 50 años. O sea, de esa sí que tengo alguna transparencia aquí, pero bueno, igual. No lo sé. A mí me pierdo en esas cosas muchas veces. Bueno, lo de la huella de carbono también es importante con las renovables, ¿no? Sí. De todo eso. En cuanto a metales críticos, que lo he dicho un momento, muchos. Mi pregunta era por otro lado. Claro, el water splitting, ¿no? Es reducción y oxidación. Lo crítico es la oxidación del agua para generar oxígeno. ¿Qué hay de las estrategias que utilizan otras reacciones de oxidación? Por ejemplo, si tienes un agua muy contaminada con material orgánico, la oxidación de ese material orgánico puede darte la oxidación en lugar de la generación de oxígeno, pues oxidar otra cosa, incluso a CO2, que después podría recuperar. Es decir, acoplar la formación de hidrógeno a una reacción de oxígeno que no sea la formación de oxígeno. ¿He hecho bien eso? Sí, sé lo que me quiere decir. Sí, a veces bajas el sobrepotencial a expensas de generar otras especies que a saber qué son. Puedes generar CO2, pero puedes generar intermedios que no son tan saludables, ¿eh?
Sí, No siempre generas CO2. Por ejemplo, lo que puedes hacer es oxidar materia orgánica. Sí, pero la materia orgánica no siempre se oxida CO2. Ya, bueno, eso es lo ideal. No. Ese ya es importante porque si lo que estoy generando es un producto intermedio, como un acetaldehído o cualquier cosa de eso no lo puedes tirar al agua, ¿eh? Eso lleva unos procesos de limpieza tremendos, que es lo que le pasa a 3%. O sea, que bajas el sobrepotencial, pero hay que ver qué generas. Porque normalmente, en cuanto tienes más de un enlace carbono-carbono, si tú quieres generar CO2, ya te tienes que ir a 1,8, 1,9 voltios, ¿eh? El etanol simplemente no lo forma CO2. Y eso es etanol, que es lo más simple que hay. Entonces, bajas el potencial, aumento la eficiencia, pero no lo sé. Y siguiente, ¿cuánta materia orgánica necesito para hacer 500 millones de toneladas de hidrógeno? Entonces, Materia orgánica hecha con chaturos. sí, pero ¿cuánta necesito para ese agua? Y tercero, ¿me va a aguantar el catalizador todos esos venenos? Yo, vamos, a mí me cuesta verlo, excepto en aplicaciones nicho que pueden existir, no te digo que no. Bueno, o como por ejemplo, como subproducto de la purificación de aguas, hidrógeno. Aunque no sea lo que estoy diciendo, tú generas temas. No lo ves. ¿Así a la escala de 500 millones de toneladas? No. Me cuesta mucho. Vamos, es que nosotros hemos intentado oxidar etanol, que es lo más sencillo, y que no se oxida, vamos. O sea, que sacas acetaldehído y acético. O sea, ¿qué es lo que sacas? Es muy difícil oxidar la materia orgánica CO2, ¿eh? No, o sea, es muy difícil. Es decir, cuesta energía. Y en cuanto no tienes CO2, ya hay que ver qué tienes. Pero en aplicaciones nicho, o sea, de verdad, es que yo creo que no es lo mismo 500 millones de toneladas que tengo una aplicación de 10 kilovatios aquí que me vale para una cosa. Eso. La línea un poco dice, hemos trabajado añadiendo lignina, la lignina que es un producto desecho que se fabrica en toneladas. Claro, lo hemos hecho en medio alcalino, no pasamos a CO2, pero claro, tienes el problema de que es medio alcalino, luego ya tienes el electrolizador con la membrana, etc. No, claro. Es decir, para ciertas Sí. menores, yo creo que hay un desarrollo y hay un estudio. El tema de etanol también, claro, medio alcalino lo generas, lo transformas mejor, pero pasar a CO2. Y luego, claro, los estudios, por ejemplo, que nosotros hemos hecho en el laboratorio, como mucho hemos trabajado a 300 horas. Hay que ir a implementar a varios años de operación, que eso ya es. Yo en la línea de esto, Sergio, te quería preguntar, el catalizador del oxidador y del iridio, ¿habéis trabajado con áreas grandes de catalizador? Quiero decir, si tú quieres implementar esto en la industria, imagínate, es decir, habéis trabajado con tiempos largos, ya has dicho 1000 horas, pero las áreas de... No, esos son electrolizadores de 5 centímetros cuadrados. Por eso digo que es el implementar a eso es otro mundo, eso es un cambio de escala muy importante. Es un cambio de escala importante, pero yo ahí en este lo que veo más es la síntesis del catalizador, que puede tener su complejidad para escalarla. Y luego, por ejemplo, lo que dices de los protocolos, digamos, de estrés, vosotros que estáis, bueno, también puede ser un objetivo de un proyecto, ¿no? Proyecto nuevo, desarrollar esos protocolos de estrés que son muy importantes. Son muy... Sí. O sea, esos protocolos de estrés sería fundamental tenerlos desarrollados, pero no es sencillo, ¿eh? No, me consta que tanto el DOE como aquí en la Unión Europea está buscando protocolos, pero no es sencillo. Trasladar cómo se te degrada tu catalizador en 1000 ciclos a... Porque para empezar, la experiencia en electrolizadores, no hay tanta experiencia en electrolizadores con 10.000 horas de un electrolizador PEM. Con un alcalino, sí, aunque no para hidrógeno, pero bueno. Pero con un alcalino sí, pero no hay electrolizadores PEM que hayan funcionado 20.000 horas. Así. Claro, es que es relativamente reciente. O sea, es conocida, pero el ensamblaje de meter el hidrógeno, entonces tú no sabes, como no sabes qué le va a pasar en 20.000 horas, no sabes que si esos 15.000 ciclos equivale a qué. Y los pocos que tienen algo de esto, que son las 3 o 4 empresas que lo hacen, pues no te lo van a decir ni de, vamos, con ningún concepto. No, con ningún concepto. Muy bien, muchas gracias.